La minería ha condicionado como ninguna otra actividad la historia del norte de la provincia de Palencia en los últimos 150 años. Situada en la vertiente meridional de la cordillera Cantábrica, la cuenca minera palentina compaginó la actividad agropecuaria de subsistencia de sus habitantes con los diversos oficios vinculados a la explotación del carbón. Soy minero y picador. Soy minero y picador. Y trabajo en el calero, que es el pozo más nombrado de la cuenca del Róbago. La nueva actividad minera en el Valle de Santullán configuró el destino laboral de sus habitantes, que se planteaban desde su juventud un futuro impregnado en el negro carbón del interior de la montaña. Pues la necesidad que había en casa para poder subsistir, porque yo tenía unas 4 vaquillas y 4 fincas y las administrábamos, pero era muy poco, nada más de sí para subsistir la familia. Y yo estaba deseando ganar un sueldo, un suplemento para tirar para adelante con la familia. Y entonces me metí en la mina lo antes que me admitieron. Pues me decidí por la mina porque, por ejemplo, pues mi padre pues trabajaba en la mina y yo pues tenía 16 años y fui a pedir trabajo a Vallejo. Pedí trabajo y al poco tiempo, al mes o mes y medio, ya me llamaron para ir a trabajar. Algunos mineros y especialistas que trabajaron en las explotaciones de Barruelo de Santullán y de Vallejo de Orbó nos van a introducir en ese mundo de los oficios que eran necesarios para extraer el carbón de hulla que dormía incrustado formando capas en el interior de la montaña. La topografía era importante, ya digo, desde el punto de vista de dirección, ver en qué situación se entraba a la mina y cuáles eran las directrices más importantes que había que tomar mediante planos, es decir, topográficamente. Es decir, esta galería, este travesal va mal. Para tomar la dirección, una brújula colgada. Lo mismo en Francia que aquí. Una brújula colgada que tenía una suspensión cardan, que llaman, de manera que era una especie de plato que siempre estaba horizontal. Luego, a los 4, 5 o 6 metros, otro clavo, se tomaba aquella dirección, luego se ponía otro clavo, y etcétera, y con eso se tomaba la dirección. Pero claro, con solo la dirección no se determinaba a dónde iba, había que tomar también la inclinación. Que se ponían las cuerdas tirantes y se vea qué inclinación tenían, la inclinación que tenían con relación o sea, el eclímetro, que llamaban el eclímetro, y la brújula. La jornada normal era desde las 8 de la mañana a las 3 de la tarde, y desde las 4 de la tarde hasta las 11. Eran 7 horas en la mina. Y después entraba el tercer relevo, que entraba a las 12 de la noche, y salía a las 8 de la mañana, cuando iba a entrar el otro. Lo primero era meter al personal a la mina. Se les bajaba en la jaula, 16 o 18 cabían en cada jaula, y se bajaba por los pisos. Ya maniobrando, daban el alto donde tenía que parar, tocando 1 era alto, y tocando 2 ya era para arriba y 3 para abajo. Y a seguir hasta el 480. Y el acceso era pues este tipo de jaulas. Para nosotros era la jaula, es un ascensor donde sale igual el material que bajamos los mineros y subimos. Ahí nos metíamos 10 o 12 y para abajo. El pozo calero bajaba hasta 480 metros. Luego ya en nuestra época cuando se rehabilitó, ya solo hasta un 130. Explotábamos del 130 hasta la planta 80, que era por donde salía el desagüe y todo del pozo. El primer día de montar la jaula me dio un poco de impresión ver el pozo allí tan hondo y la jaula.
Y me recuerdo que unos picadores, que ya eran duchos, me escogieron así, me metieron para el medio. Venga, vete acá y me ven aquí. Que no viera el poto, porque vieron que yo estaba un poco eso. La jaula, por ejemplo, si estaba la una aquí, como ves aquí parada, la otra igual coincidía abajo, ¿eh? Tienes una para arriba y otra para abajo. Metían los vagones y de ahí a la superficie o a la galería, porque aquí en el Pozo Calero salían a la planta 80, ¿eh? Con el carbón, cuando se maniobraban los vagones, esto iba a 7 metros por segundo la máquina. Con el personal se maniobraba a 4,5 o 5 metros. Ya a 5 ya era un poco demasiada velocidad, pero a veces las prisas que exigían, eso íbamos a eso. Al bajar el personal, igual tardábamos 1 hora en meter el relevo de la mañana. Y cuando se subía el personal, la una estaría ya abajo y la otra en la calle. Una jaula subía y otra bajaba. Y hay gente trabajando ahí, y hay que sacarles a la gente después, una vez que han acabado la jornada, en la jaula. Se marchaba la corriente y ¿qué quedaba? Que me pasó a mí más de una vez. Eso es la escalera auxiliar. Desde abajo subía, del 300 me parece que subía hasta arriba, hasta el 80. Y luego del 300 a 480 era en roca por dentro pocillos, que se dice pozos, pero de emergencia, ¿eh? Lo de ahí para arriba era metálica parecida a esa. Cuando subías echando la lengua ya, eran muchos metros, ¿eh? Los barrenistas se encargaban de los trabajos de avance en los pozos, niveles y galerías, apoyados por los artilleros, especialistas en el manejo de explosivos. Bueno, pues esto es una galería guiada porque viene la capa de carbón que aquí se ve. Todo esto es la capa, esta es la anchura que tiene. De aquí a aquí, por ejemplo. Ya ves aquí piedras de carbón, ¿no? De la capa o de imitación. Entonces el barrenista lo primero que tiene que hacer es regar la capa. Regar, ¿sabes qué? No es echar agua. Hacer 1 metro para allá, ¿eh? Picar en la veta de carbón 1 metro para allá y sobre eso ya se hacen los tiros, ¿eh? Y sobre eso dar un despegue, unos tiros para que arrancar esa piedra para hacer sitio para poner otro cuadro de estos. Los barrenistas eran casi todo piedra. Llevaban la guía, como la llevaban por la capa, pues algunas veces tenían la capa así y luego toda la anchura tenían que picar en piedra. Primero los barrenaban a maza, que no había ningún martillo. El barrenista con la barrena la iba moviendo, la iba dando vueltas y el otro dale que te pego, para dar los tiros. Ha quitado el trabajo con este aparato como empujador, columna, empujador, que le vas corriendo según se va metiendo, aflojas los puntos del viento comprimido para acá, tiras de la columna y la pones más allá hasta que metes la barrena hasta el culo. Y aquí está la del agua, ya ves es más delgada, ¿no? Entonces por aquí entra agua a presión y sale en vez de polvo por la barrena, como antiguamente, como ves aquí en esta parte, sale agua, sale barro, para evitar algo la silicosis. Bueno, a la hora de perforar, el ayudante es muy importante porque te van boquillando los tiros, donde lo vas marcando tú, para que los tiros más o menos estén todos a la misma distancia y así el explosivo pues pueda arrancarlo con facilidad. Y luego a la hora de recortar, pues lo mismo, que el recorte pues que quede bien. Las perforaciones, las barrenas que usábamos aquí eran de 1,60 m, que era más o menos el avance, siempre quedaba algo de culo en los tiros, y de 1,60 m que perforábamos, pues podía arrancar 1,40 m, 1,50 m perfectamente. Se solían meter 5 agujeros, a veces más, lo que sería. Uno en medio, otros 2 aquí y otros 2 aquí. ¿Entiendes? Entonces esto se disparaba, era eléctrico, pues por ejemplo con el cero, para que sacaría lo primero el tapón ese. Y sobre ese tapón, al disparo, ya venían el cuele, sobrecueles, contracueles, coronas, lo de arriba, la corona es lo de arriba así, una serie de tiros, y zapateras, donde pisamos, se llaman zapateras, ¿sí? Se cargaba con goma 2, retacado con arcilla, los detonadores eran eléctricos, en serie, el 0, el 1, el 2, el 3, para dar los tiempos de cómo tenía que ir saliendo la voladura. Y si todo estaba bien, pues nada, nos íbamos para atrás, normalmente nos metíamos en algún cruce de alguna galería para estar protegidos de las proyecciones de piedras y de la onda, y disparábamos.
Luego el explosivo, yo me tocó a mecha, muy peligroso además, no es el primero que se ha matado también así, se ha corrido una mecha, quiere decir que ha venido falsa y la llama, pues en vez de ir a la velocidad que tiene que ir lento, ¿entiende? Decían que se corrió la mecha. Llega la dinamita y dispara y el que está allí de frente pues ya sabe. Y a cada pega que dábamos arrancaban, pues te voy a decir que 20 o 25 toneladas de piedra. Y llegábamos por la mañana, el compañero y yo, con la pala esta de la Bellota, la marca La Bellota, el número 3, y parada, comíamos los vagones y desapartábamos y con eso cargábamos uno, otro y los íbamos metiendo y íbamos sacando el cargado. Durante el avance en las galerías, los entibadores se responsabilizaban de los trabajos de conservación de las labores mineras en condiciones de eficacia y seguridad. Se llevaba maderada a la galería y teníamos unos entibadores que para eso estaban, para fortalecer esa galería, ir poniendo intermedios entre los cuadros que había y hacer estallas y si hundía algo y conservar la galería, los entibadores. Bueno, pues yo cuando entré en el año 83 aún se mantenía alguna galería en madera. Entonces yo entré y ponía este tipo de entibaciones. Se cabeceaba primero un poste en el suelo, luego el otro, se le hacía... Luego eso es la trabanca, a la trabanca también se la encajaba, se hacía unas medidas y se ponía encima, se acuñaba por un lado por otro y se rachonaba todo para evitar que se bajasen las piedras. Y la madera, pues a veces cuando eso, pues casca y hundimiento seguro, ¿eh? Por eso después ya se ponía casi todas las minas, se ponía cuadros metálicos de estos. Pues ya ves aquí que hay una fortificación para reforzar todo esto, ya son cuadros metálicos. Vienen a veces en 3 piezas, ya ves que llevan aquí unos tornillos para enganchar lo que hace de trabanca y a veces los laterales. Luego aparte iban cogidas con unos 3 sillones, para que harían cuerpo unas con otras y cuando estabas cerca del frente o disparabas al frente, pues la onda no las tumbase para atrás. Entonces los trasillones, pues lo que hacían era eso, unir una cercha a otra y así evitar que las empujara para atrás. Este hierro estaba preparado, lo he visto yo retorcido entero, retorcido, incluso pasar... pero bueno, después se lo levantaba otra vez, estajas o estallas, como se llamaban, para fortificarlo con cuadros nuevos. Se quitaba el viejo, que estaba medio roto, digamos, roto no porque no llegaban a partir, se ponía el nuevo. Los sistemas de explotación que se seguían en las minas de Barruelo y de Vallejo dependían de la naturaleza grisuosa de la capa que se explotaba. Lo primero que se hacía era, cuando se cortaba una capa con el transversal, dar unos pozos de monta que llamábamos, de 50 metros o 53, de una galería a otra. Y ahí se montaban ya los testeros o los tajos en escala para poder trabajar en cada explotación 8 o 10 picadores con sus ramperos. Y así se explotaba. Porque todas las explotaciones tienen que tener galería inferior y galería superior, una abajo y otra arriba, y comunicado, En el momento que se corta la capa, lo primero que hay que hacer es una chimenea, o parecido a eso, antes de montar la explotación, para tener ventilación. Después ya se va abriendo tajos o series para meter ahí 1, 2, 3, según como sea de larga, o 5 o 10 picadores, lo que sería. Esto es la guía donde estamos. La sobreguía sería el primer picador que está ahí, pues ese subiría por aquí. Los que trabajan en los tajos de arriba, pues entrarían por la galería de arriba. Entonces, para acceder a la explotación hay que subirse por aquí, entrar y subir hacia arriba. Está la guía abajo, que es la galería, la sobreguía, aquí se avanzaría en ese sentido. Luego el siguiente, la primera serie sería esta, porque este pica y no le cae al de ahí. Tiene 2 tajos y en el segundo tapa la corona para que el carbón de arriba no le caiga y avanza en esa dirección. Y el siguiente tajo, pues así. El avance del carbón iría hacia allí. Claro, este picador está más metido que el de arriba. El de arriba está más atrás, entonces lo que hace el carbón cuando cae nunca le va a dar el uno al otro. Y el avance iría hasta allí. Y baja todo a unas compuertas por su propio peso, que sería ahí, aquí se acumularía el carbón y luego desde abajo de la galería se carga con unas compuertas que luego veremos que están ahí abajo. Hay un freno allí para sujetar
el carbón de arriba, y más arriba, igual que esto, había otro, y más arriba otro, hasta llegar a la galería de arriba. Aquí, como la tenemos más cerca, por la última serie, que sería esta, se llaman series o tajos. Esta inclinación que está aquí no es la real, porque en las explotaciones en Barruelo hay un 60-70% de inclinación, y tendrías que estar pisando sobre los puntales para poder sujetarte. No estaríamos en el suelo, sino esto, imagínate, 60-70% de inclinación, algunas incluso 80%. Y estaríamos pisando aquí. Algunas igual 60 grados o 70, casi verticales, y por ahí bajaba el carbón solo. Los picadores realizaban todas aquellas labores relacionadas con el arranque del carbón y la fortificación de la capa. Aunque también se encargaban de trabajos más específicos como los pozos de ventilación, pozos de monta o chimeneas. Como ayudante para estos trabajos tenían asignado un rampero o guaje, cuyas funciones eran las de estar atento a las necesidades del picador y el arrastre de carbón en la rampla. Lo que pasa es que cuando yo entré a trabajar y entré a picar, picábamos picadores de mano, una pica y un hacho, no había más herramienta, Y antes era a base de pica, pim pam, pim pam, pim pam, regar, hacías una regadura así estrecha para adentro, como 1 metro y pim pam, y después porrazos arriba, porrazos hasta que escuadrabas. Escuadrar es decirlo ya recto para el posteo de otro cuadro. Muy duro. Eso, bueno, los brazos, se hinchaban las manos de tanto dar pim pam allí. Eso era muy duro. Antiguamente se picaba pica de mano. Estos pesan, Hoy ya se agarran y para echar el carbón abajo. Es más, se pica antes, pero pesan estos chismes, Es el martillo picador. Pero lo malo de esto, que yo me tocó mucho, era dar un pozo de piso a piso, que era todo para arriba. O sea, empezabas aquí, pim, 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 y todo el carbón por encima. Y subirle, como os he subido yo, por 98 metros, hasta la otra galería, claro, que era para montar una capa. Algunos picadores, pues eso, al estar pisando sobre la madera, casi te tienes que estar agarrando para no caerte. Entonces, clavas así, luego con una mano. Había veces que con una mano solo tenías que estar picando. Una vez que ha clavado el martillo al carbón, pues ya con una mano. Allí tenían hasta un 82%, que es así. Y ponías un pie así, o sea, estabas casi vertical. Mira, pues ponías un pie aquí, y otro aquí, y con eso ras, picando en el aire. Te sujetabas como podías, que algunas veces había una corteza de esas mojadas, se resbalaba el pie y te pegabas el porrazo. Los 8, que eran los más difíciles, pero a un carbón muy bueno, tenían una altura, pero en algunos así. Tú suponte, túmbate así y ponte así de lado y pica así, con esa altura. En otros un poco más, pero normalmente no llegaban al metro de altura, ninguno de los 8. Yo no les vi, estuve en Vallejo y yo no les he visto en Vallejo de más de metro. Había tramos que si por la mañana entrabas tripa abajo, cuando salías tripa abajo, no te podías dar media vuelta ya en el corte. Y para sacar el carbón empujarlo con los pies porque no te libraba una pala para palearlo, algunos tramos, Incluso para alumbrar y para un lado y para otro te tenías que quitar el casco, girar la cabeza y volvértele a poner. Luego esas capas estrechas, que no eran tan verticales, sino más horizontales, era más dificultoso porque tenías que estar tumbado. Aquí en Barruelo la mayoría estaban casi verticales. Digo, creo que un gato detrás de un ratón no pasaría por sitios que he estado yo personalmente. Pues imagínate allá arriba subido en una tabla de 1,5 centímetros de grosor, clavada con 2 puntas, que la una estaba medio clavada porque se te había torcido, porque la habías dado de como habías podido, y estabas allí y pasabas de una tijera a otra como andas por la calle por una acera estrecha, digamos, tan normal. Y el picador, la misión de él es picar y poner esta madera. Esta es la misión del picador. Sí, este es el hacho. Yo cuando empecé en las galerías, con esto, habría que cortar las maderas, cabecearlas, y luego con esto, pues, las cuñas, y te ayudabas para entibar. Luego ya vinieron las motosierras eléctricas, pero bueno, eso fue más tarde. Este sería el corte del carbón, aquí se picaría en esa dirección,
1,80 m más, o sea, 80 centímetros por 2,50 se ponía el bastidor y 3 puntalas con su rachonada al techo para evitar que se baje la piedra. Entonces luego otro hacia abajo y cada picador pues llevaría 3 tajos, cada tajo sería eso, un bastidor de 2,5 por 80 de ancho. Y luego más abajo pues habría otro picador, más abajo habría otro y así. La cabeceabas, la cortabas a la medida, se medía con 2 rachones, 2 tablas, la altura, y con eso pues la cortabas, y con eso la ponías. Pero siempre con los pies, pues así, todo el día, espalancado en esto. Eso era lo que era un picador. Y luego tragabas pues un montón de carbón, porque pues estaba todo el carbón encima por la cara todo el día. Estos se llaman tijeras en la mina, mampostas o tijeras, ¿eh? Como verás, aquí no se clava la madera para nada, va ajustado. Y el terreno mismo, las presiones, que ya te digo que esto tira a veces del muro, ¿eh? Esto es el muro donde piso, o cama, y esto el techo, esto de aquí. Y las presiones mismo, estas hay veces que te las parte al día siguiente, según lo que tira la explotación. Y como ves aquí a los laterales, ahí se veía el carbón, de la rampla o explotación. Lo importante es que estarían encadenados desde el primero hasta el último, porque así hacían un cuerpo todos. Si ponías uno que estaba afuera, se marchaba. Y entonces, pues claro, se corría de abajo y se largaba. Que estarían encadenados los cuadros, eso era muy importante. Y hacerles un poco de balsa. Estas mallas se clavan para sujetar los escombros, porque todo lo que se saca de carbón, para evitar hundimientos y así, se rellena de escombros otra vez. Y esto se clava en las maderas y retiene el relleno, para hacer una especie de llaves de castillete, de macizos, de relleno, para que no se hunda tanto. Y esto no te creas que se quita después, ¿eh? Para rellenarlo. Esto se tapa todo con madera, todo, nada más según va avanzando, ir corriendo estas alambradas más adelante y tapar, rellenar. Y si no se hace, se espatarra todo. Que esto se llama una llave. La mina había que hacer muchas llaves de esto, así puesto como ves, ¿eh? Para sujetar los techos, porque el techo en un momento que rompe, ¿entiendes? Te hunde la explotación, y si no está llaveado, llega el hundimiento igual hasta el corte, ¿eh? El bocadillo siempre teníamos allí cerquita. Los primeros años le metíamos casi todo el mundo la botita de vino. Empezar a trabajar y tu madre te regalaba la bota de vino, eso era el primer día. El primer día ya ibas con la bota de vino, pero en la mina el guaje, ya llevar su bota de vino, eso era sagrado. En la bota llegaba, te la llenarían más o te la llenarían menos, pero la bota llegaba vacía a casa. Llevabas la bota, el bocadillo, le colgabas en una trabanca para que no te la comerían las ratas y a retócatela y a trabajar. Sí, lo hacía. Si el vino como digo yo, bebías un trago, ¿qué? Pues para pasar el polvo. Además, nada, no te quitaba la sed. La responsabilidad de recoger el carbón en los pozos y coladeros y de su transporte hasta las jaulas o al exterior corría a cargo de los caballistas. Del cuidado de las caballerías destinadas a esta tarea se ocupaban los cuadreros. Para sacar el carbón los caballistas, pues lo sacaban con mulas. Llevaban 5 y 6 vagones cada mula. Y había, pues, depende, si una explotación daba 60 vagones al día, pues miren los viajes que tenía que dar. 12 viajes con los 5 vagones arreando. Había un encargado de los caballistas que corría todas las cuadras que había. En cada piso había una cuadra. Y les atendía todos los días, incluso los domingos y festivos. Y este tipo de tolvas, con puertas que se llaman, aquí se pondría la vagoneta debajo. Tú te subes a la vagoneta, subes la compuerta, se llena la vagoneta, cierras cuando se llene y otra, y así, y otra. Y esto lo hacía el caballista, que llaman, el que carga el carbón. Tiraba la trampilla y a la mula las tenía muy bien enseñadas, porque decía, mueve, y movía para un vagón, movía un poco atrás, y con eso paraba. Y el otro nada más abría la trampilla y llenaba al otro, y pues mueve, y la mula tiraba un poco y a llenar el otro, llevaba los 5 vagones y con eso bajaban ya para la portería. Eso se empezaba en el momento que se metía el personal, y ya empezaban los porteros, que estaban en eso, a hacer la extracción. Unos arriba, otros abajo. Unos arriba, otros abajo.
descargaban, subían del 480 y del 380 al 80. 4 vagones, 2 vagones en cada piso. La jaula tenía 2 pisos y subían 4 vagones cada vez. Y así estábamos hasta que llegaba la hora de salida. Pero después ya más adelante, esto ya lo tenían por Asturias y por ahí. Esto bajaba, habiendo comprimido esta plataforma que ves aquí, bajaba hasta abajo y pegaba ahí la jaula y ahí entraban los vagones. Ya una vez que metían los vagones, los levantaban para arriba y no había problema de que se marcharía algún vagón, que se marchó más de una vez, él solo y marchar por pozo abajo. Y al ir a enganchar había que tener mucho cuidado, porque yo lo he visto. Algunos yo conocía a un paisano que le levantó la tapa a los sesos, un animal de esos. Metió un ancazo, me cago en ella, le he dejado frito. Pues aquí en Barruelo a uno le mató la mula. Pero es que las mulas, por ejemplo, la mula la pegó con la tranca, porque llevaban unas trancas para trancar a los vagones, y la pegó con las trancas a la mula y se lo cobró. Cuando la llevó al agua, cuando estaba allí bebiendo, estaba mirándole, y cuando se quiso dar cuenta levantó las trancas, le pegó la cabeza y le mató. Lo que era el Pozo Calero, cada planta eran de 50 en 50 metros. Pues unas cuadras, bastantes animales había muchos. Pero cuando se mancaban en la jaula se les bajaba, o sea, se les sacaba y en la jaula les volvía a meter. Y cogían bien, ¿eh? Los mulos, cuando hacía falta, les tapaban la cabeza y les hacían entrar en la jaula de uno en uno. Cuando les pasaba eso, algunos muertos ya, cuando les sacaban ya de rengados, ya, porque ya no valían para nada, estaban sobados. De traer el carbón, porque tenían capas aquí igual de 2 kilómetros. En la galería también se podía ver trabajando a los camineros, encargados de que las vías para el transporte fuesen avanzando a la vez que las nuevas galerías, y asegurándose que todas estuviesen en correcto estado de funcionamiento. Y ya con el trole, pues el trole a lo mejor sacaba 20 vagones de una vez, lo eléctrico. Las mulas lo llevaban hasta las porterías, pero esto subía al piso canal, que es lo que salía a la calle, y ahí se iban almacenando, igual el vacío que el cargado, porque los troles sacaban el cargado y metían vacío. Y el personal que trabajaba ahí, pues lo iba distribuyendo a los pisos, el vacío. Los vigilantes ya informaban de que, oye, que yo tengo mucho carbón en la explotación y hay que sacarlo, porque no podían trabajar. Y había otro relevo por la tarde que iban y sacaban, y entonces, pues, en lugar de meter 3 mulas allí, pues hay que meter una mula más. Eran unas maquinillas que iban por una corriente que tenían por los techos, unos cables que llevaba corriente, y llevaba los vagones hasta la portería, y de allí les cogía hasta el lavadero. El carbón era transportado hasta los lavaderos donde se procedía a su limpieza, eliminando en lo posible los estériles con los que salía de la mina. Allí se clasificaba por tamaños para destinar después cada uno de ellos a diferentes usos. Y ahí los que trabajaban ahí, pues era eso, lavar los carbones, clasificar el grano, lo gordo, lo más delgado, los menudos, que yo lo dice, carbón menudo, el polvo, los islanes, todo eso era la cosa de los lavaderos. El carbón de hulla se parte más fácil que el de entrecita. Es carbón graso y se mancha más. Y el carbón entraba en unas balsas, iba por agua, había unas cribas y las iban moviendo. Y caían, había unos agujeros, pasaban por una criba que era muy menudo. Los agujerines solo iba cayendo el polvo. Eso caía a unas pilas que había agua. Y era de donde salía el islán. Y cuando se lavaba el carbón, pues toda la piedra quedaba limpia. Eso se hacía islán. Eso se utilizaba para prender en las casas, las cocinas. Mucho mineral lo empleaban para hacer briquetas, para andar las máquinas de la Renfe. Las briquetas eran como unas pastillas que eran una envuelta de carbón con brea. A las máquinas de vapor. La briqueta, pues también había 3 máquinas produciendo briqueta. En 3 relevos estaban trabajando y haciendo briqueta para las máquinas, mezclando el carbón con brea y prensándolas. Lo llevaban a todos los sitios, para funcionar los trenes con briqueta.
Pues el vigilante era el encargado de un taller, que un taller es un grupo que te lleva una rampa, digamos. Vigilante es mandar al personal en la mina y entrar tú el primero, tragar todo lo malo tú si hace falta, pues eso me ha tocado a mí, ¿entiendes? Y si había cualquier problema, pues tenías que ir a solucionarlo y todo así. Un vigilante tiene que ser minero completo, ¿eh? Antes de mandarlo a hacer, saberlo hacer tú. ¿Sabes cómo le digo? Para que las cosas marchen bien y si hay un sitio arriesgado, conocer de qué hay riesgo para coger y poner los medios que haya que poner antes de que pase un accidente. El grisú es un gas que se forma a la vez que el carbón, sobre todo en las minas de hulla, por la degradación biológica de la materia vegetal, quedando absorbido, atraído o retenido en la superficie del carbón. Se decía vulgarmente en la mina, dice, está desangrando. Desangrando es que estaba soltando la maleza era el grisú. Si hay una fisura por uno de los hastiales, suele ser casi siempre por el muro, pues por ahí sale, entre el muro y el carbón, donde ello posa, y entonces sale por ahí, y va a las coronas. Bueno, pues ellos se iba desangrando, el carbón se iba ablandando y se iba desangrando. Y ese gas pues iba saliendo. El gas cuando explotaba salía y salía sin avisar. Lo oías algunas veces de que cascaba y claro, ya pues dejabas. Y cuando salía el gas, pero cuando salía el gas, eso ya, por ejemplo, cuando salía el gas, eso ya venía de previsto, al que le pillaba, le pillaba. Eso no avisaba, eso cuando salía, ¡plas! Y ya está. Se huele mal, es un olor poco agradable. Por eso alertan que cuando en la mina se note un olor raro, se tomen precauciones. Y los que teníamos cierta experiencia, yo por ejemplo lo notaba mojándome los labios. Humedeciendo así los labios sabía si había gas o no. O sea, que se notaba muy bien, lo notábamos muy bien los que éramos mineros. Porque yo cuando había gas, pues oye, lo notaba, porque cuanto más respiras, más quieres. Lo peor era el gas que había. El grisú era te pillaba por menos de nada. A mí me cogió y me sacaron. Me taparon con una manta porque creía que estaba muerto. A mí y a otros dos. Que dijo yo, que Nino no se oye, pues a por mí. A mí y allá estaba. Creo, eso ya me lo han contado, claro. A mí eso ya no me enteré de la fiesta. En aquellos tiempos para el grisú lo que había era la lámpara de gasolina. No había esa y el detector de grisú después, claro. La lámpara de seguridad de Davi. ¿Qué es lo que descubren estos inventores? Que tú, cuando la llama está protegida por una red metálica muy finilla, tiene que tener ciertos centímetros, no llega a coger la temperatura necesaria y además si está bien sellada, si no está caliente ni nada, cuando entra en contacto con el grisú, esa llama se pone azul y se estira. Con lo cual, ya no solamente es que no explote, sino es que además nos está informando de que estamos en presencia del grisú y tenemos que salir de esa zona. Había lampisteros para eso solo, encargados en el cuarto de lámparas. Cogíamos la lámpara y lo primero la desenroscábamos y la mirábamos. Soplábamos por todos los lados, a ver si había fugas. No había fugas, la enroscábamos, la arreando. Si había fugas, al lampistero. Eso había que reconocerla al mismo vigilante todos los días, Y las tienen ya preparadas, cada una en su sitio, para cuando llegabas a la ventanilla, entregabas la chapa y te daban la lámpara. Y rápidamente, cuando se difundió la electricidad, se hizo más seguro, se pudo aislar para que no fuesen peligrosas en ambientes explosivos, se fue imponiendo en las minas con grisú las lámparas eléctricas. Pero durante muchos años convivieron las lámparas eléctricas, que les iluminaban muy bien, con las lámparas de seguridad que seguían llevando también los vigilantes para detectar el grisú. Y eso lo suprimieron después las lámparas y han dado unos grisómetros. Es un aparato digital, ¿me entiende? Yo lo he usado aquí. Vas con él y si hay grisú, escapado, pi, 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 pi,
te empieza a pitar, entonces le sacas, ya compras, coño, pues hay un 5% fuera, ahí no se puede estar porque hay grisú, a ventilarlo. Se introducen nuevos sistemas como los autorrescatadores, que en caso de tener un problema te dan cierta autonomía de respiración en caso de que salga el monóxido o el grisú. Son varios modelos, el minero los lleva consigo sobre todo en las labores peligrosas y es como una especie de mascarilla que te supone cierta seguridad. Pero lo mejor era, pues cuando estabas dando un pozo para montar una capa, pues era poner la manga de aire y no subir, tardar 15 o 20 minutos o 10 minutos esperar allí. Eso es lo único que había. A lo largo de las galerías de la mina se distribuyen una serie de tuberías y conductos para el correcto funcionamiento de las labores. Los tuberos serán los encargados de su montaje y mantenimiento, tanto de la tubería de agua utilizada para los martillos de barrenar o el riego, como del conducto de aire comprimido. Además, tenían a su cargo la instalación de la llamada rizada, que con ventiladores regeneraba el aire en los fondos de saco. Estaban los tuberos porque en todas las explotaciones bajaba la tubería con aire. Para los picadores es donde enchufaban las mangueras con los martillos. Este es un pozo, digamos, de ventilación, ¿eh? Ventilación, habrás observado que tira el aire por aquí, de la calle, viene por aquí y aquí seguramente sube por su peso, no hace falta un ventilador para chupar, sube por su peso, que hay veces que tira al revés, según la presión atmosférica. La ventilación, los pozos de ventilación empezaban desde el piso inferior, iban subiendo, inclinados hasta el otro piso y de allí al otro piso para establecer una corriente de ventilación. Como éramos dos, siempre pues el uno tenía, que le tocaba descanso, había más en la sala de máquinas, había 2 o 3 compresores, había varios motores eléctricos de eso, los ventiladores de la mina, y todo eso pues corría a cargo del maquinista que estaba de descanso. En la calle hay un edificio, le llamaban la ventiladora. Entonces, no sopla, extrae, chupa aire. Y se daba aire, se daban pozos a la calle. Y por ahí se metía el aire. Se iba regulando con puertas. Esta puerta, pues a veces se solían poner para dirigir la ventilación, varias puertas, Cuando tú quisieras, si había una explotación, para meter el aire, pues tenías que coger. Si la ventilación venía para allá, cerrar la puerta para que tiraría hacia la explotación, a base de puertas y eso, para dirigirlo donde querías. Este, seguramente, claro, está puesto imitación a los que había antiguamente, que eran para meter la fuerza, el viento comprimido, para evitar silicosis, se metieron martillos con inyección de agua, en vez de salir polvo, salía agua. Entonces había que meter el agua. Y el agua, pues ya ve que la tubería es más pequeña, y era para meterlo por ahí hasta los mismos cortes también. Estas llaves se solían poner salteadas de vez en cuando por las galerías, por la tubería esta, al viento comprimido, pues si por ejemplo hacía falta el martillo neumático de picar, y hace falta fuerza, viento comprimido. El viento comprimido y la tubería más delgada para el agua, para barrenar. El trabajo en la minería subterránea y especialmente en la del carbón es considerado uno de los más peligrosos que existen. Los mineros desarrollan sus labores en un ambiente antinatural, como es el interior de la tierra. Fueron muchos los factores que hicieron de la mina el lugar idóneo para los accidentes laborales. A partir de 1914-15 empiezan a producirse en Barruelo un nuevo tipo de accidentes que no se habían dado en España. Se llaman los desprendimientos instantáneos de grisú. En vez de estar en bolsas, está en la propia estructura del carbón, y cuando llegaban los mineros, cambiaban la temperatura, cambiaban la presión existente allí desde hace millones de años, se producía una explosión en seco, y automáticamente se producía una explosión tan fuerte que tiraba muchísimas toneladas de carbón a todos los que estaban allí, y salía el carbón pulverizado. Yo he conocido 3 accidentes mortales en la mina. Uno por aplastamiento de un vagón, otro porque le cayó una piedra del techo, lo mató, y otro por inhalación de grisú. El mayor que hubo, pero eso entonces todavía no había entrado yo a trabajar, pero fue ese mismo año, el 21 de abril del año 41. Se mataron 18.
y otros 18 heridos que se salvaron, pero 18. Pero después 4 por explosión, por un vigilante con un par de obreros, eso al dar fuego, la mecha que se corría adelantaba y les pillaba. Fallos que tenían. Y el Grisú prendido no respeta la dirección del viento, ¿eh? Eso igual te va para atrás, que podía coger si el viento o la ventilación viene para acá, seguir la marcha. No respeta, va para atrás, para adelante, donde sea, ¿entiendes? Y todo lo que pilla lo hunde, lo espatarra todo. Pues claro, explota y arranca con lo que pilla. No le digo que arrancó ese carbón y era un transversal que había, que estaba yo allí precisamente saliendo del corte mío, y llenó todo el transversal de carbón. Lo llenó todo. Y la pala de mi compañero, a unos 6 o 8 metros del corte, que había 2 postes puestos, 2 cuadros, la clavó en un poste y la clavó media pala en el poste. Conozco un caso de un barrenista que les ha tirado una explosión de Grisú del pozo, porque estaban barrenando un cuele, creo que era un cuele, de la galería a la a la capa de carbón. Entonces, en una cuele de esos de piedra, pues posiblemente o caló ya el carbón y él no se había dado cuenta, o habría una vetita de carbón que se acumuló Grisú y les tiró de una explosión. Pues había un obrero que estaba trabajando en la capa 6, que estaba al retroceso. Y fuimos todos a la portería, nos juntamos todos en la portería menos uno. Bueno, y le dije yo a Kiko, ese le ha cogido Grisú. Si esperamos a eso, andamos tarde. Vamos a ver si le podemos sacar. Cogí la manguera, di un poco de viento y digo, vamos a subir por pozo. Llegamos a medio pozo y ya no alcanzaba más la manga de viento, no alcanzaba más. Y entonces se ha quedado Kiko con la manga así, digo, espera, a ver, me asomé yo así un poco y le vi que estaba tendido en el carbón. Me sujetó la manga y me jugué yo un poco al tipo, le agarré por un pie al pozo, al viento, a darle viento y tal. Le bajamos, Kiko la manguera y yo él debajo, al lado mío, a la galería. Fuimos a la portería, venga a hacerle movimiento, que no acababa de volver en sí el hombre. Le costó mucho volver en sí. Estuvo toda la noche de cara a eso. Que se viene todo el corte, ¿entiendes? Dicen que ha sido una bolsa que ha salido, no es bolsa. Eso es que un desprendimiento de carbón, fenómenos que hay, y luego al desprender se llena todo de Grisú. Todos los que pilla, si no los ha enterrado, les mata, ¿entiendes? Es maleza, Grisú, que sueltan. Había un chico que era 14 días que llevaba picando. El día de 14, tenía 20 años, era de Porquera. Y estando picando en esa serie, salió Grisú. En el tajo de ese chico que llevaba 14 días. Salió la explosión, yo harto me dio ir por el pozo abajo, puesto ir abajo, y el aguaje conmigo, corriendo hasta la portería. Yo, pero habéis salido los de días. Sí, pero no todos, falta uno. Y he vuelto yo con otros más, 2 o 3 conmigo. He vuelto, he quitado las tablas del coladero donde echaba el carbón, que lo llenó todo de carbón, que bajara el carbón, y hasta que le vi yo. Y le he visto muerto ya, con la careta, la esponja puesta, y muerto. Y le hemos sacado y le he subido yo por la rampa hasta la galería de arriba, al hombro mío, le he subido hasta arriba, al chico ese. Me acuerdo porque te metes y el Grisú pesa menos que el aire, ¿eh? Y al pesar menos que el aire, si por ejemplo esto está destilando Grisú, o sea que está saliendo Grisú, se sube arriba, ¿eh? Me cago en tal. Yo me acuerdo que estuve cerca al corte, pero no me di cuenta más. Caí como un conejo. Me di cuenta al bajar, no sé si sería igual, 15 metros. Me partí aquí, no se me olvida. Me acuerdo que te pierdes el conocimiento entero, ¿eh? O sea, estando maniobrando, nos enterábamos por el tubo, ¿qué pasa? Que había que cambiar. Pues que hay carne, se decía, hay carne, porque se había matado a uno. Por el gas había que sacarle, le sacaban eso, le subieron al 80 y de allí para sacarle por eso al hospital. Yo nunca verdaderamente tenías mucho cuidado, ¿eh? Por si acaso, porque la mina es traicional, no avisa, ¿eh? La mina, cuando te das cuenta, le tienes encima, ¿eh?
tienes que sospechar siempre de todo, ¿eh? Y no hacerte el valiente, ¿eh? Aquí el minero se jugaba la vida todos los días, porque trabajabas debajo de un morrillo, trabajabas que si un hundimiento, pero bueno, aquí los hundimientos, cuando iba a haber un hundimiento, empezaba a cascar la madera, o sea, que te avisaba. Y si cascaba la madera, para atrás. Hubo un hundimiento que murieron 2 obreros por bajarse del techo, les pilló. No respondió la madera que se ponía y se vino abajo. O no estaba bien colocado, no sé. 2 murieron. Y te va a decir que 2 o 3 veces me da por muerto, porque una vez nos bajó la rampla, hubo un hundimiento, y allá entre todo eso, yo no sé cómo eso, yo aparecí sin lámpara, sin las zapatillas, y allí aparecí en eso, digo, pero bueno, ¿cómo estoy yo aquí? Y había bajado para abajo, y hubo suerte que entonces no se mató ninguno, pero pasarlo mal sí. En la 8, en Vallejo, en el quinto en Vallejo, se hundió y salí yo por un hueco de donde estaba, que después no entraba el casco, y yo había salido para allí a ver qué arte es eso. Al poco tiempo arrancó y a un compañero le pilló, me le cogió el brazo un poste, y allí unos chillidos. Y yo estaba allí en el nivel, y dije, joder, y decía, Sebe, dice, por favor, ven, dice, córtame, coge el hacha y córtame el brazo. Y yo decía para mí, hostias, pero ¿cómo le va a cortar? Pues me daba eso. Y yo, digo, joder. Y tú fíjate lo que son las cosas. Yo ya pensé, digo, ¿cómo va a hacer eso? Y cogí y dije, como teníamos los raíles para poner la vía, y tú fíjate que cuando pasa un caso de esos, por ejemplo, si yo puedo con 100 kilos, en esos casos levanto 500 o 1000, 1 tonelada. Pues cogí el hierro, cogí la barra esa, la metí allí entre el poste como pude, entre el brazo de él, y tiré, y el compañero le dije, vamos a tirar. Y tiré, y hostia, que lo movía. Y hasta que se acabó el brazo. Sí, estaba de vigilante de plantilla, pero tocaba rozar y fui a probar la máquina, pues me parece que era lunes. Entonces el compañero que estaba arriba dice que solo me oyó, digo, te picas, y ya no me oyó más. Saltaría algo de las picas, no sabemos cómo fue, me dio en la cabeza, rompió el casco y todo, y allí estaba yo groggy, y ya uno de los picadores se acercó para darme un pañuelo y levantó el casco y dice, uy, esto parece algo más, es algo más que lo que parece. Y entonces salía un color así, corría un líquido así por la cara, pero con la cabeza abierta, bajé la rampla por el carbón que había resbalando, salí hasta la calle, lo que me han contado, que salí a la calle andando, allí me caí ya un rato groggy, me llevaron al ambulatorio, pero yo creo que yo no recuerdo nada, lo que me han contado. Ahí también, por mediación de la jaula, un vigilante también me echó por el pozo. Se descuidó, o sea, porque solían tocar y meterse en la jaula, pero se descuidó un poquitín hablando y cuando eso arrancó la jaula y el pozo abajo. Estuvieron después 2 horas cogiendo restos desde el 80 hasta el 480, eso por todo, y además por las porterías. En un sitio había un brazo, en otro un trozo, las tripas, todo estuvieron recogiendo. Pero lo que sí le puedo decir, que estaba sentado, era la hora de salir, y estábamos sentados allí, pues 3, los que estaban conmigo, en la portería, y cayó media pierna donde estábamos nosotros. Sí, porque marchó por el pozo abajo. Una vez me partí la pelvis, por ayudar a otra persona, ¿me entiendes? Y otra vez no me corté aquí la mano, me cago en 10. Mira, todavía está la marca, ¿no ve aquí? No se lo ve aquí todo esto.
Allí no había todo eso. Para ayudar siempre a alguna otra persona. Me metí yo allí, cayó un costero, me pegó un sacazo aquí en el lado, me estrelló contra el muro de la capa, el muro donde va sentado el carbón, y me partió la pelvis. Ese uno, y otra vez pues no me corté aquí la mano con una motosierra de mi lado para ayudar a otro, agarré así. Digo, dame la motosierra, y era tarde y las prisas son malas, ¿eh? Tiré para cortar un poquitín para que entraría el freno, me cago en Dios. Me cortó el guante y yo creo que era poco, tiré así, me cago en Dios, ahora fue que te ayudé. ¿Entiendes? Pero en accidentes suelen pasar, ¿eh? Una vez, estando yo de maquinista, se desembragó y marchó la jaula ya estaba del ciento con los cuatro vagones a la caldera. Una velocidad que se quedó loca, ¿sabes? Y cayó hasta la caldera, eso. Todo el cable de acero, que eso, dice que los porteros decían que como un silbido, todos los piñones venían como balas, yo me tuve que quitar de allí. Yo hice lo que tenía que hacer, echar el freno de seguridad, pero nada, no hizo nada. Rompió los dos carriles que había que salvaban de la caldera, 2 carriles del norte, les rompió y eso. Bueno, a la tarde, como había 2 máquinas, hubo que cambiar de máquina y por la tarde ya estaban maniobrando otra vez, pero no con la misma máquina, con la otra. Si llega a pasar eso con personal, le hubiese sido la leche. Entramos aquí ahora igual que los infiernos. Yo conocí capas que se prendieron solas, ¿eh? Adentro del calor que hacía, de la mala ventilación, y ya sabe que el carbón, pues, coge calda casi siempre en las explotaciones por atrás, por lo que se va rellenando, porque la mina, según va avanzando, hay que ir tapando, ¿eh? Si no, se espatarra todo. Aquí en Perejil se me prendió a mí una capa también. La humedad, varios factores, ¿entiendes? La pudrición de maderas y todo eso, y se prendió fuego, ¿eh? Ahí después para apagarlo aquello. Bajamos a la mina y caían brasas, ¿eh? Por la capa abajo, ¿eh? Hubo que entabicarlo, ¿entiendes? Meter después nitrógeno. Agua, en la mina baja el agua, lo del invierno empieza a bajar sobre el mes de abril. Sí. Cuando nieva y vienen los desagües y todos los desnieves y todo eso, cuando baja abajo, suele ser en el mes de abril, que es cuando más fuertes son los desagües. Yo estuve en una capaquina 5 que llamaban en Prejido, que ibas picando y no sé, salían unos chorros de agua por el techo, que es que el techo era piedra, pues salían unos chorros que te ponías una ropa para si caía una piedra y no pegarte en la carne, y con eso te mojabas y hacías la labor y te marchabas. Aquí en Barruelo, entre el 80 y la calle, en el calero, por ejemplo, no habían sacado en la época del calero viejo, digamos. Entonces, esa capa se dejó, que es lo que se ha sacado ahora a partir del 90 o 93 que se reabrió, ¿no? Y allí, como no se dejaba nada, pues el agua se filtraba. Y claro, había unas balsas de agua arriba que te metías, entraba el agua cuando estabas picando por aquí, entraba hasta las botas y salía cuando se rebosaban ya. Aquí todas las aguas iban a la caldera que llamábamos, que era al final del pozo. El pozo tenía 400 metros, pero había 8 metros más de caldera para el agua, y allí se cebaban las bombas y sacaban el agua que salía a la calle. Los innumerables desastres y accidentes que se producían en las minas trataron de paliarse con la creación de las brigadas de salvamento, adecuadamente capacitadas y equipadas. Pues también se formó una brigada de salvamento minero, que se llamó la Brigada de Salvamento Minero Palencia Norte, porque estaba compuesta por miembros de todas las minas que estaban funcionando en aquellos años.
Se formó a raíz del accidente que hubo en San Claudio, en Castrejón, una inundación, ¿no? Pues reventó toda la mina, se mataron 2 mineros y a raíz de eso pues surgió la idea de formar una brigada de salvamento aquí en Palencia. En cada mina habría un grupo y de vez en cuando también se juntaban los de toda la cuenca para hacer ensayos, hacían simulacros, en caso de que habría accidente o algo, por grisú, humos, entonces practicaban. Éramos unos 24 miembros y nos reuníamos, bueno, primero hicimos un curso de un mes de duración todos, pues de primeros auxilios, de ventilación en mina, y luego todos los meses nos reuníamos para hacer una práctica que era ir a visitar pues todas las minas de Palencia que nos afectaban. Casi todos los mineros de carbón acababan con una enfermedad que todos conocemos con el nombre de silicosis. ¿Qué es lo que hicieron los empresarios mineros y el Estado? Pues tomar medidas que protegían un poco de eso. Una de estas fue la introducción de máscaras con filtros para proteger del polvo de carbón. En un principio eran tan primitivas que eran una esponja que además no se supieron adaptar los mineros a ese tipo de mascarillas y se las quitaban constantemente, no podían trabajar ni respirar bien con ellos y preferían al final quitárselas. Luego fueron mejorando, se pusieron filtros, fueron más cómodas y las últimas ya son cada vez más pequeñas y más llevaderas. Después ya empezaron los martillos de metro comprimido, claro, eran muy rentables para la empresa porque un martillo producía mucho más que la pica, ¿no? Y, en fin, pero eran más perjudiciales para los trabajadores. Se cogía más silicosis con eso. Se barrenaba polvo. Con un martillo de esos grandes a polvo, se picaba polvo. Pues aquello era un infierno. Y claro, los de mi generación y los otros antes, peor todavía. Con los martillos de aire, pues daban unas esponjas que había que humedecerla y ponerla, era una mascarilla, y ponerla, pero era muy incómodo para trabajar, muy incómodo, porque en el momento que se ponía un poco de polvo, no respirabas ya. Al personal aquí en Barrolo nos mataban, porque trabajabas, que respirabas polvo, y por eso yo estoy silicoso. Yo estoy silicoso de segundo grado, pero ¿cómo no lo va a estar? Con el trabajo que tuve. Y eso, porque aquí de Barrolo pues muchos mineros pues morían de silicosis y muchos silicosis. Los pulmones se te tapan. Y yo me dijeron que tenía una silicosis seca, que no tenía de bronquios, y entonces he seguido bien. Al tener la silicosis seca no es progresiva, o sea, no va más. Y me encuentro, bueno, ya hoy ya no me encuentro bien, pero bueno, sigo para adelante. Los barrenistas eran más propensos a la silicosis, porque la piedra era más pesada y no se expulsaba bien. El carbón todavía se expulsaba y se podía mejorar algo, pero la piedra no. Y hubo mucho silicótico aquí. Yo tuve suerte que no la cogí, vamos. Los sueldos de los mineros dependían de la categoría y de su rendimiento laboral en los casos de los trabajadores a destajo. Bueno, pues el destajo había, según la potencia de la capa, tenía un precio, la sobrevía tenía un precio, el testero tenía otro, según la potencia, pozo en falla tenía otro, y ahí venía el destajo. El destajo, pues a razón de lo que tenía el precio, ¿me entiende? Ganaban dinero no a proporción de lo que ganaban en Guardo, por ejemplo, y los asturianos ganaban con el mismo trabajo, nos doblaban. Por ejemplo, con 70 metros. 70 metros, pues, que se podían hacer, 60 y más, y bueno, se hacían más. Aquí, con la misma potencia, se ganaba el doble en Asturias. Y no nos abonaban nada más que los días trabajados. Los domingos y festivos no había nada que hacer.
Y si había una fiesta, que había 2 o 3 fiestas al año nada más, había que recuperarlas. Recuperar, ¿sabe qué era? Hacer un doble la víspera, hacer doble jornada para que te aguardas en aquella. Esa es la esclavitud que teníamos entonces, que los que pinamos en España fuimos nosotros, lógicamente, que trabajábamos por una limosna y forzados, trabajos muy forzados. Entonces, en la época que yo entré, y hasta muy acá, se trabajaban los sábados. Y las vacaciones eran 8 días. Una semana, y bueno, pues te las daban cuando a la empresa le venía bien. Vacaciones te daban alguna, pero poco. Si yo me cago en tal, hasta cuando me casé no se me dieron 2 días, lo justo para ir a la mujer cerca de Guardo, lo que fui allí a buscarla y casarnos y voy para casa, no había más. Teníamos vacaciones 15 días. Después ya teníamos más adelante un mes, pero te daban 15 días cuando ellos querían y otros 15 cuando querías tú, que te les daban partidos, y como no había, ¿qué coño de pasar de vacaciones? El decreto ley del 21 de noviembre de 1963 eximía del servicio militar al personal minero que en la fecha de su alistamiento se encontrara trabajando como picador, entibador, barrenista, caminero, vagonero, rampero, caballista o peón especializado, cuya jornada de trabajo se realizara íntegra y exclusivamente en el interior de las minas de carbón, plomo o potasa. Pues los que trabajaban en la mina se libraban de la mili. Hacías 2 años de mina para librarte de la mili. Hacías el campamento, 3 meses de campamento, lo que habría, 1 mes el año que estuve yo, pero luego tenías que estar 2 años seguidos de mina. Si te marchabas, me parece que te podían reclamar a la mili, si te marchabas de la mina. Se libraban los que estaban en el interior. Y yo estaba en el exterior y estuve 29 meses en Melilla. Teníamos los mineros de interior, teníamos un coeficiente reductor por años de servicio. Cada mes que cotizas es como que has cotizado 1 mes y medio, para la hora de jubilarte. Trabajé 23 años en la mina, entonces los años de arranque, de ayudante y de picador, corre al 50% y los años de vigilante al 40%. Entonces esos años me cubrió para, en vez de a los 65, a los 54, 11 años antes me he podido jubilar. Yo he tenido, por ejemplo, por los años que he estado después, me recuperaron 7 años, me jubilé 7 años antes. A pesar de que a mí ya me habían dado silicoso, porque a mí me dieron silicoso antes. Pero yo creo que los que estábamos picando y los que estábamos barrenando no nos hacía falta esa gratificación, porque uno que estaba de barrenista o uno que está de picador, simplemente uno que está de barrenista, si el que llega a los 20 años es que tiene una naturaleza como un toro. Los que no, pues se quedan en meter camino. Durante los últimos años del funcionamiento de las minas en Barruelo y Vallejo, las medidas de seguridad y la maquinaria mejoraron considerablemente. Se adaptaron a las disposiciones mínimas destinadas a mejorar la protección en materia de seguridad y de salud de los trabajadores. Se trabajaba al principio muy distinto, que después se fue mecanizando y se fue cambiando. Pero como después se puso la cosa grave con el Grisú, pues se cambió de sistema y adelantábamos la explotación por arriba, en bancos, para ir, quería desgasificando, ¿no? Llevamos adelantadas 2 o 3 tareas, las de adelante, las de arriba con las de abajo, para que iría desgasificando. Vinieron martillos que eran neumáticos y llevaban agua, que esos eran mejores. Ya esos ya apenas daban polvo. Eso fue un avance enorme. Había seguridad al 100%, ventilación, lo primero que hacía era ventilación a la mina, que antes había poco. Y luego, pues claro, se han ido modernizando todas las cosas. El aire ya se metía de otra manera, incluso las turbinas eléctricas. Entonces, ha ido evolucionando, las leyes han ido exigiendo más,
los empresarios se han visto obligados a que la ventilación sea mejor, la maquinaria viene mejor preparada, todo ha ido evolucionando, entonces para el obrero pues lógicamente mucha más seguridad, mucha más higiene, menos enfermedades, menos peligro físico. Había compañerismo, por ejemplo, hace años, después ya nada, después ya cada uno ya iba cambiando, pero antes sí, había compañerismo en la mina, de ayudarse unos a otros o lo que sería, ¿entiendes? Pero después ya nada, cada quien lo suyo y fuera. Nos ayudábamos mucho y nos queríamos mucho, los mineros, de verdad. Éramos distintos a lo que nos tenían conceptuados mucha gente que no conocía la mina, que pensaban que los mineros eran, qué sé yo, unos desechados, unos tal. No, los mineros eran de muy buen corazón, de verdad. Y luego se ha ido perdiendo un poquito, pero siempre ha habido mucho, hasta el último momento que se había perdido ya cierta cantidad de solidaridad, porque la solidaridad muchas veces se ha perdido por culpa de los convenios mismos, que el que más cobra es el que más avanza, el vigilante de turno, si me das un tajo más te pago más, aunque el otro se esté jodiendo. Porque lo piensas un poco y la mina del minero es muy dura y muy mala, Lo peor que tiene el minero, aparte del accidente, es una enfermedad. ¿Entiendes? La silicosis. Siempre deja rastro. Es un oficio como otro cualquiera. Pero lo malo que tiene son las secuelas que deja. Pero yo no diré nunca que no volvería a la mina, Yo si volvería a nacer, volvería a la mina. Pues si están los años como entonces, yo creo que sí. Seguro que sí. No tendría miedo. No tendría miedo a la mina. No. La minería del carbón ha iniciado un desmantelamiento silencioso que se está traduciendo en el abandono de las principales cuencas del país. Además de todo ese patrimonio material existente en la actualidad, en la cuenca hullera del río Urbagón, todavía pervive una memoria colectiva de aquellos mineros que pasaron una parte de su vida sumergidos en la total oscuridad de la mina, en el interior de estrechas y húmedas galerías. Abnegados y siempre expuestos a la enfermedad de la mina, sus sueños e ilusiones quedaron bañados para siempre en el negro carbón. Un rico patrimonio inmaterial habita todavía hoy en el recuerdo y en el corazón de quienes, gracias al carbón, vivieron y forjaron su futuro en los pueblos palentinos de Barruelo de Santullán y Vallejo de Orbó.